El 11 de septiembre de 2001, los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York mataron a casi 3.000 personas. Osama Bin Laden, el jefe del grupo islamista Al-Qaeda, fue rápidamente identificado como el responsable. Los talibanes islamistas radicales que dirigían Afganistán y protegían a Bin Laden se negaron a entregarlo. Entonces, un mes después del 11 de septiembre, Estados Unidos lanzó una ofensiva que comenzó con ataques aéreos sobre Afganistán. La misión, dijo, tenía el fin de interrumpir el uso de Afganistán como base terrorista de operaciones y atacar la capacidad militar del régimen talibán. Cuando otros países se unieron a la guerra, los talibanes fueron rápidamente desplazados del poder, pero no desaparecieron, se atrincheraron y su influencia volvió a crecer. 2 meses después de que Estados Unidos y sus aliados internacionales y afganos lanzaran sus ataques, el régimen talibán colapsó y sus combatientes se dispersaron en Pakistán. Un nuevo gobierno respaldado por Estados Unidos se hizo cargo en 2004, pero los talibanes todavía tenían mucho apoyo en áreas alrededor de la frontera con Pakistán y ganaban cientos de millones de dólares al año con el tráfico de drogas, la minería y los impuestos. Desde entonces, Estados Unidos y sus aliados han luchado para detener el colapso del gobierno de Afganistán y así poner fin a los mortales ataques de los insurgentes. El 20 de marzo de 2003, una coalición liderada por Estados Unidos junto a países aliados como Reino Unido y España dio inicio a la invasión de Irak. La principal justificación para esta operación fue la afirmación de que Saddam Hussein poseía y desarrollaba armas de destrucción masiva. Esto abrió paso a diversos ataques y enfrentamientos. El líder iraquí fue derrocado, sin embargo nunca se encontraron las armas. Entre 2003 y 2011, la invasión de Irak y el posterior conflicto provocaron más de 460.000 muertos entre la población. El 60% de estas muertes se produjeron a causa directa de la violencia y el resto se debieron al colapso de las infraestructuras. La contienda en Siria comenzó en el 15 de marzo de 2011 como una revuelta pacífica en la que los ciudadanos se manifestaban para exigir la liberación de los presos políticos y una verdadera apertura democrática en el país. El régimen sirio respondió con métodos que ya había utilizado en el pasado: arrestos masivos, brutales interrogatorios y torturas, y el uso de munición y francotiradores contra los manifestantes. Finalmente, el levantamiento se extendió por todo el país. Pronto cientos de miles estaban protestando en todo el país exigiendo la salida de al-Assad, y para julio muchos habían decidido empuñar las armas. A medida que el levantamiento de oposición se extendía, la represión del gobierno se intensificó. Los simpatizantes de la oposición comenzaron a armarse, primero para defenderse y después para expulsar las fuerzas de seguridad de sus regiones. La violencia se incrementó rápidamente en el país, se formaron cientos de brigadas rebeldes para combatir a las fuerzas del gobierno y lograr el control de ciudades y poblados. En el 2012 los enfrentamientos llegaron hasta la capital de Damasco y la segunda ciudad del país, Alepo. Para entonces el conflicto ya se había convertido en más que una batalla entre aquellos que apoyaban a al-Assad y los que se oponían a él. En consecuencia, esto se convirtió en un derramamiento de sangre. En el Centro Sirio de Investigación en Políticas ya se estima el número de muertos en 470.000. La guerra además ha provocado la vida de más de 5 millones de personas, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El conflicto tiene sus raíces en la primavera árabe de 2011, cuando un levantamiento forzó al presidente autoritario del país, Ali Abdullah Saleh, a dejar el poder en manos de su vicepresidente, Abdrabbuh Mansur Hadi. Se suponía que la transición política llevaría a la estabilidad de Yemen, pero el presidente Hadi enfrentó diferentes problemas, entre ellos los ataques por parte de Al-Qaeda y de un movimiento separatista en el sur, la corrupción, la inseguridad alimentaria y el hecho de que muchos militares seguían siendo leales a Saleh. El movimiento Houthi, que defiende a la minoría chiita zaidí de Yemen y luchó en varias rebeliones contra Saleh en la década precedente, se aprovechó de la debilidad del nuevo presidente para tomar el control de la norteña provincia de Sada y zonas cercanas. Desilusionados por la transición, muchos yemeníes sunitas incluidos apoyaron a los hutíes y a finales del 2014 y a principios del 2015 los rebeldes tomaron Sanaa, la capital, forzando a Hadi a irse al exilio. El conflicto escaló dramáticamente en marzo del 2015, cuando Arabia Saudita y otros 8 países árabes mayoritariamente sunitas y apoyados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaron ataques aéreos contra los hutíes, con el objetivo declarado de restaurar el gobierno de Hadi. En 2015 las tropas de la coalición lograron establecerse en la ciudad sureña de Adén y expulsaron a los hutíes y sus aliados de gran parte del sur del país. Aunque el gobierno de Hadi se estableció de forma temporal en Adén, el presidente continúa en el exilio.
La situación en Yemen es, según Naciones Unidas, el peor desastre humanitario causado por el hombre. Más de 6.800 civiles han muerto y al menos 10.700 han resultado heridos desde marzo del 2015, dice la ONU. Más de la mitad de las muertes y heridas han sido causadas por los ataques aéreos de la coalición saudita. En la noche del viernes 13 de noviembre de 2015, diversos ataques simultáneos en 3 horas de pánico golpearon a la capital francesa. 3 explosiones tuvieron lugar en Saint-Denis, en los alrededores del Estadio de Francia, donde se disputaba un partido entre Francia y Alemania, al que asistía el presidente François Hollande. Además del estadio, el restaurante Le Petit Cambouche, el local de l'Équipe, el bar Le Carillon, el Boulevard Fontaine y la sala de espectáculos Bataclan también fueron escenarios de otros tantos ataques perpetrados por varios hombres armados, que dispararon a quemarropa contra todo el que se cruzaba en su camino, provocando lo que hasta la fecha es el mayor atentado que ha sufrido Francia en su historia. Se estima que al menos murieron 137 personas y otras 415 resultaron heridas, la mayoría franceses.